¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Eque en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, como ya saben, desde hace 4 días han llegado nuevos cambios a la oficina reto, o mejor dicho, sala reto, chicos, en el cual pues tenemos 3 nuevos mutantes en este cambio. Por 40 fichas el mutante legendario ED404, por 100 fichas el mutante exclusivo Mapash Week y como jefe de sala se podría decir el Beren Kaizu por 180 fichas, mutante exclusivo. Así que, chicos, como hacemos cada vez que cambian estas salas, que cambian, ya saben, cada mes, mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio, incluso 3 meses, todo depende de pues la empresa a cargo, ¿no? De cuando lo recuerde. Siempre hacemos estos videos analizando los 3 mutantes para ver cuál es la mejor opción para cualquier nivel de cuenta, para luchar, para bingo o incluso pues para PvE, o también pues obviamente, como le he dicho, bueno, ya por colección ya depende de ti. Así que, chicos, vamos a analizar estos 3 mutantes para decirles cuál vale la pena de todos. Así que empecemos pues por el de más bajo precio, que sería el ED404. Allí lo están viendo, el mutante doble cyber, que en su bingo pues una línea de 25 millones de créditos y su otra línea 3 zonas deluxe, que bueno, 3 zonas deluxe muy importantes, pero es una línea pues algo complicada, ¿no? A mí incluso me falta el Altaris. Así que, chicos, ED404, este mutante legendario doble cyber que llegó por 40 fichas reto, que bueno, chicos, desde ya les puedo decir que es el mejor cambio de los 3, porque la verdad es uno de los mejores tanques cyber del juego. Claro, un poquito opacado por el meta actual, pero ya lo veremos. Así que cualquier cosa, yo les diré las estadísticas originales del mutante. Lo que pasa es que a mí me salió una pequeña versión de daño. Así que, chicos, estadísticas. 4 de velocidad, una vida total de 5776 puntos. Por eso el mío tiene menos vida, porque como les he dicho, me salió versión de daño. El daño de este mutante es de 1900 puntos, su ataque individual. Pero ojito, para los que quieran saber los daños reales, pues este mutante tiene una pequeña disminución de daño, pero la verdad muy, pero que muy pequeña. De 1900 puntos a 1893. La verdad, como les he dicho, casi... tómenlo en cuenta como si tuviera los 1900, la verdad es un ataque individual bastante fuerte. Y el ataque múltiple cyber, chicos, allí lo indica, 1108 puntos, pero tiene un daño real de 1120, o sea, tiene un pelito más de múltiple. Y bueno, habilidad de escudo desde un inicio es un 20% y cuando llega al nivel 25 un 30%. La verdad, su escudo no es su mayor fuerte, más que todo por el tema de la velocidad, pero ojo, no es nada malo porque él tiene buen daño. Así que, chicos, ED404, un mutante increíble, chicos, top en vida, top en daño, la verdad es muy bueno. No se ve mucho en el meta actual porque este mutante tiene años, este año a inicios lo regalaron, el año pasado también lo regalaron, un mutante que la verdad muy raro que alguien no lo tenga, a no ser que sea nuevo jugador. Así que si eres menor al Evo 100 sin buenos mutantes cybers que te defiendan, la verdad ED404 va a ser de tus mejores opciones, porque pues la verdad tiene mucha vida y mucho daño. Lo malo es que, como lo han visto, su velocidad lo hace ver corto enfrente del resto del meta, y a veces su escudo no puede ser fuerte porque no es un porcentaje tan alto en realidad, más que todo porque notan que escasea un poco el escudo, pero es increíble. Igualmente, chicos, voy a tratar de traerles un video jugando con él en el PvP. Igualmente, chicos, mejor combinaciones de orbes para aquellos que lo quieran utilizar sí o sí, pues ahí la están viendo, chicos. La mejor combinación de orbes para él es la de Forta y vida, es la mejor. Igualmente también se puede utilizar con Forta full vida, simplemente para que sea un tanque, porque ya a veces su daño puede ser suficiente, pero aumentar su daño en el meta actual también es muy inteligente. Así que la verdad, muy recomendable para aquellos que no tengan pues ni Cabloide, ni Mixologo y bueno, mucho menos mutantes metas, pero bueno, sirve perfectamente para enfrentar Urgans, cualquier Zoomorfo por supuesto del videojuego y casi cualquier sable también. Así que vamos a por el segundo cambio, chicos, que sería el Mapash Week.
bueno chicos, que ojo, antes de mostrarlos, el mapache te lo regalan, creo que si completas la investigación esta de legendarios número 1, te regalan un mapa Witch, por si acaso, pero un detallito. Pero bueno, el mapache sí tiene bingo, está en la investigación número 3, si no me equivoco, ahí lo están viendo chicos, que tiene una línea para ganar 1600 de oro y su otra línea 15 fichas Yapota, así que pues nada mal. Ok chicos, aquí lo están viendo, mapa Witch, mutante exclusivo galáctico con Zoomorpho que tiene la habilidad de fortalecimiento, ambos ataques individuales. Y bueno chicos, uno de los mutantes más veloces del videojuego, pero un mutante que es demasiado antiguo. O sea, este mutante existe desde los inicios del videojuego, se podría decir. Y bueno, la verdad está un poco obsoleto, pero vamos a analizarlo. Ok, 12.5 de velocidad, es ultra veloz. Una vida total de 1685 puntos, una vida la verdad demasiado baja. Y bueno, su ataque chicos, 252 puntos, que en realidad tiene un pequeño aumento del daño, y el daño real de este mutante es de 270. Igual sigue siendo un pésimo ataque. Y bueno, habilidad de fortalecimiento desde un inicio 20%, y cuando alcanza el nivel 25, 40% de fortalecimiento. Así que chicos, mapa Witch obviamente nada recomendable, es muy pésimo en vida, muy pésimo en ataque, buen porcentaje de fortalecimiento, pero la verdad no se nota nada. Pero ojito, si eres un jugador menor al Evo 40 o menor al Evo 50 y no tienes ningún ultra veloz, por ejemplo Pesadilla, Ceres, Carlinger, Borrasca, un ultra veloz que sea más allá de los típicos 11.11 como Zeus, incluso Mimic, ya saben, Spin Fury, pues un ultra veloz que te ayude a usar la etiqueta, pues la verdad allí solo por eso te lo recomendaría, porque a veces es incluso más importante el llevarse a un mutante en el PvP con la etiqueta que sea ultra peligroso y que tu equipo haga el resto del trabajo a pesar de tener un mutante estadísticamente malo. Así que te lo recomendaría simplemente por esa razón, si no tienes ningún ultra veloz, lo cual, bueno, muy pronto viene Project, Colmillo lo dieron hace meses también, entre otros mutantes, pero eso ya depende de ti. La verdad, tampoco está muy caro por 100 fichas, pero tampoco es muy recomendable porque lo puedes ganar en un bingo y pues ya eso depende de ti. Igual por colección, porque es exclusivo, la verdad rara vez aparece, pero antes se regalaba muy seguido en la sala reto. Ahora vamos con el último mutante chicos, el que cuesta 180 fichas chicos, creo que está en la investigación número 10. Aquí está, galáctico con sable, el Beren Kaizu, ahí lo están viendo en su bingo, una línea para 30 millones de créditos y su otra línea 50 fichas Yapot. Así que entramos al mutante y bueno chicos, yo lo tengo desde hace tiempo, ya lo estoy empezando a subir al máximo para que tengan video en el canal con él, así que chicos, revienten ese poderoso like. Y bueno chicos, justamente cuando lo canjeé, creo que fue el año pasado o hace 2 años, estaba a nivel 1, me salió la versión de daño, así que les daré las estadísticas originales si les sale la versión original, pero también les puede salir la versión de daño. Así que Beren Kaizu chicos, mutante exclusivo galáctico con sable que tiene la habilidad de fortalecimiento, mutante bastante antiguo se podría decir, desde el meta y del Technoforce y todo eso, ¿no? 5.88 de velocidad, una velocidad intermediaria, la misma velocidad que el mutante Technoforce, una vida total de 2479 puntos, la verdad una vida bastante pobre, una vida bastante mala para serles sincero. Ataques, pues ambos ataques individuales tienen un daño total de 1170 puntos. Pero Manu, este mutante tiene daño oculto. Pues la verdad solo tiene un ligero aumento de daño, por el cual el daño real de este mutante es de 1208 puntos. La versión original que es la versión que es, pues son eso, los 1194 puntos de daño. Te lo pueden buscar incluso en la sala reto, pues ese pequeño aumento de 1208 puntos. La verdad que para el meta actual también está bastante corto ese daño. Pero ojito, habilidad de fortalecimiento que desde un inicio es de un 20%, pero el mutante cuando alcanza el nivel 25 tiene un 32% de fortalecimiento, que la verdad no es mal porcentaje, no es para nada mal porcentaje. Manu, ¿lo recomiendas? Tal vez si eres menor al Evo 40 sin ningún mutante galáctico, ya te digo yo que este mutante es perfecto para combatir centinelas,
Technoforce, cualquier otro cyber del videojuego, la verdad no está mal. Pero si lo quieres buscar para enfrentar míticos del meta actual y todo eso, la verdad no te va a rendir. Pega fuerte cuando se fortalece porque tiene 32%, pero con su tan poca vida, la verdad es muy raro que vaya a atacar fortalecido. Así que claro, todo depende de la combinación de oro. Así que más que todo aquellos jugadores que no tengan mutantes galácticos en su cuenta, lo cual pues a lo mejor no tienen Zeus, no tienen siquiera Star Trooper o un Animus o algo así por el estilo, pues la verdad no estaría mal, pero la verdad está bastante obsoleto. Así que yo les recomendaría ahorrar sus fichas más que todo. Y bueno, Manu, resumen de cuál de los tres es el mejor para canjear. Pues como lo he dicho, el ED404 porque es un excelente tanque, o sea, es un mutante, la verdad, muy bueno. Obviamente no se ve mucho, pero la verdad no está mal. Por ahí me preguntaron si teniendo ED404 ya no necesitarías Cabloide. Pues la verdad hacen roles muy distintos. Igual Cabloide es mucho mejor que el ED en muchos aspectos. La verdad, o sea, no se va a comparar al Cabloide, pero ED, la única ventaja que tiene sobre el Cabloide es que tiene mucho más daño. O sea, la diferencia en el daño es grandísima, pero Cabloide tanquea como un campeón. Así que la verdad, obviamente no significa que no te sirva, pero el ED404, chicos, es lo que te recomiendo de esta sala. Ya los otros dos, véanlo simplemente por colección, por un exclusivo. Porque para combatir ya el Barón Kaizu, pues no lo recomiendo. El mapa Witch, pues como te he dicho, si te falta un ultra veloz. Y ED404, la verdad que venga por 40 fichas, que incluso ya tener el ED404 es incluso mejor que el nuevo mutante mensual, que cuesta 3.500 de oro. La verdad, el ED te va a venir muy bien si no tienes ningún cyber decente en tu cuenta. Y más que todo, un cyber tanque, que la verdad hay muy pocos. De hecho, solamente Cabloide tanque se menciona, pero el ED es uno de ellos. Así que bueno, chicos, la verdad espero les sirva el video, que les haya gustado, principalmente para aclarar estas dudas por esta sala reto. La verdad me disculpo por subir el video algo tarde, porque como ya saben, pues el juego esta semana pues cargó todo tipo de cosas y bueno, he estado ocupado obviamente con los videos de novedades, el análisis del mutante mensual, platinándolo, que ya luego tendrán video jugando con él en el PP. Pero igualmente, chicos, les recuerdo que tendrán video jugando con el ED404 al máximo en el PvP. Y bueno, aquí pueden ver más o menos que la verdad pega bastante fuerte. La vida es bastante elevada, pero bueno, el escudo, como lo he dicho, por su lentitud es algo que actualmente no se le saca mucho provecho. Por eso escasea mucho, porque si queda algo vivo después de su turno, la verdad está muy difícil que él vuelva a atacar, como el problema actual de los metas actuales, la verdad. Así que, chicos, like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse de mi video jugando tanto con Barón Kaizu, que pues aquí lo tengo, el ED404, obviamente con Mapa Witch no, porque Mapa Witch bastante malo, y bueno, para todo tipo de contenido que subimos a diario de Mutant Genetic Gladiators. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, the baller did the chain, turn off for the watch, busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, queen for the kings and queens. Hey yo,